tu infancia. Correcto. Tú te crías entre República Dominicana y Venezuela, Correcto. ¿no? Provienes de una familia trabajadora, de empresarios. Cuéntame un poco para entender de dónde Bueno, vienes. empresarios no, pero sí vengo de una familia bastante trabajadora, mi papá por su parte, mi mamá por su parte también. Yo fui una persona que me crié viendo a mi mamá saliendo del trabajo a las 5:30 de la mañana, se levantaba, a las 6 de la mañana salía a trabajar y llegaba a la casa a las 9:30 de la noche, más o menos, todos los días de lunes a viernes, sin parar. Ella en el momento que se fue de Venezuela, de República Dominicana a Venezuela, ella se fue sola con sus 3 hijos, mi hermana mayor, mi hermano mayor y mi persona, y fue algo bastante impactante para nosotros. En República Dominicana tuvimos la oportunidad de que mi papá en ese momento tenía un muy buen trabajo, vivíamos en un penthouse, entonces vivíamos muy bien por más que sea. En un momento nada más que mi mamá se separa de mi papá, ella se fue para allá y empezó literalmente desde cero. Entonces, para nosotros fue algo bastante impactante porque veníamos de, entre comillas, una muy buena vida en República Dominicana a vivir en un cuartico muy chiquito donde donde todos vivíamos en el mismo cuarto. En ese momento, mi tía le abrió las puertas a mi mamá y nos abrió las puertas a nosotros y nos dio un cuarto para que los 4 viviéramos en ese cuartico ahí. Hostia, ¿y cómo es para un niño ese impacto de cambio, ¿no? De estar en una posición muy cómoda a una inferior, digamos, en cuanto a comodidades y lujos? Bastante fuerte, frustración podría decir, y mi parte por ser tan joven, ignorancia, porque en verdad yo no sabía lo que estaba pasando, yo solamente sabía que mi mamá se estaba separando de mi papá, no sabía las razones por las cuales estaban pasando. Entonces para mí fue bastante frustrante porque el hecho de que, no sé, ir a comer a la esquina, ir a comer un helado, que era algo normal en República Dominicana, en Venezuela simplemente no lo tuvimos. No puedo decir que me faltó la comida en la casa, nunca me faltó, o sea, siempre tuve un techo, siempre tuve comida, por eso soy 100% agradecido, pero nunca tuvimos ningún tipo de lujos creciendo, para nada. O sea, vivimos en como te dije, en un cuartico muy, muy chiquito, los 4, que como niño era bastante impactante como tal. Ya. Para mi hermana mayor fue bastante frustrante, para mi hermano mayor también, para mí yo era muy chiquito, como te dije, y lo que pasa era que no entendía. Y de alguna manera u otra sentí una frustración en contra de mi mamá porque simplemente no entendía. Hoy en día entiendo todo eso y simplemente le doy más valor a mi mamá de la que nunca se le había dado, porque es como que el valor de dejar un país insincero para allá con 3 niños vale demasiado. Entonces, no teníamos lujos que obviamente que uno puede querer, obviamente, pero como te dije, nunca nos falta la comida. Entonces, ¿qué más se le puede agradecer a eso? No, hombre, por supuesto. Una madre que tiró para adelante a sus hijos. Y allí vas a la escuela en Venezuela, ¿no? Haces el sistema tradicional de allí, supongo. Bueno, yo tuve la oportunidad de que, bueno, la familia de mi padre, ellos nos pagaron un colegio privado, que eso es algo que simplemente le voy a agradecer a mi familia, porque en ese momento fue como que tuve la experiencia de que saber de que hay mucho más allá, ¿verdad? O sea, tuve la oportunidad de tener muy buenos amigos allá y era como un colegio con bastante, o sea, había mucha prosperidad en ese colegio, ¿verdad? Entonces, era como que los dos mundos en los que yo vivía, donde yo no tenía prácticamente nada. Cuando iba para el colegio, veía como que mucho de todo, que obviamente era como que bastante bueno. Yo en el colegio, de hecho, también pedía dinero para comer en el colegio, porque yo nunca, o sea, nunca me daban dinero para comer en el colegio, entonces a las personas, yo sin saberlo, lo que de verdad yo estaba haciendo, yo como era niño, era como que, mira, préstame algo para poder comerme algo en la cantina. Yo lo veía de una manera muy inocente. Hoy en día, ya creciendo, es como que yo no sé cómo pude haber hecho eso. O sea, yo no tenía pena absolutamente de nada. Pero como te dije, era niño, era inocente, y era como que, bueno, yo lo que estaba pensando era querer comer lo que los demás niños también estaban comiendo. O sea, había una diferencia muy grande entre vivir en ese cuarto con tu madre, en casa de tu tía, ¿no? Con tus hermanos, y luego tu padre, ¿no? Del cual se había separado tu madre, costeaba un colegio privado. Bueno, mi papá no. La familia de mi papá. La familia de mi papá, exactamente. Entonces había este contraste, ¿no? Entre la vida privada en casa y cuando ibas al colegio, pues rodeado de gente como más opulenta. Sí, total. Más bien yo tenía como que una vida oculta en cierto sentido, porque yo por pena, yo no le contaba ni siquiera a mis amigos cercanos de la manera en la que yo vivía. Por lo mismo, porque me daba pena. Entonces, ¿y te generaba frustración, envidia? ¿Cómo lo vivías? No, yo nunca lo vi como envidia. Yo siempre lo vi como aspiración. Gracias a Dios nunca soy una persona que de verdad, no, yo no envidio a nadie. Es como que si alguien lo tiene, quiere decir que yo también lo puedo obtener, ¿verdad? Qué buena esa mentalidad.
Era como que para mí me gustaba ir a la casa de mis amigos. Yo siempre trataba de estar en las casas de los amigos. Eso era algo como que tenía mucha libertad, por el simplemente hecho de que mi mamá salía a trabajar, como te dije, de las 6 de la mañana hasta las 9 yo no la veía. Ella no le quedaba otra cosa que simplemente confiar en nosotros. Y por eso mismo teníamos mucha libertad. Entonces yo me la pasaba en las calles, en un momento yo era grafitero, entonces eso me hizo vivir mucho más lo que tuve que haber vivido un niño allá en Venezuela. Yo tenía 13, 14 años y yo me la pasaba en la calle, tenía amigos mayores también, entonces me la pasé mucho en la calle, sinceramente, de verdad. Yo vi absolutamente de todo desde pequeño. ¿Qué tal las compañías en esa época de la adolescencia? No sé si con drogas, con historias raras. Cuéntame. No tanto allá en Venezuela no se veía tanta droga como tal, o sea, marihuana de vez en cuando, el alcohol desde pequeño. Allá en Venezuela uno empieza a tomar desde los 13, 14 años, eso sí es lo único que te puedo decir. Allá es como que son muy rumberos, entonces por esa parte, ¿verdad? Pero yo tenía como que dos grupos de amigos. ¿Vale? Uno es la parte del colegio, que son mis dos mejores amigos de siempre, que gracias a Dios ellos están viviendo conmigo en Miami también, Daniel y Andy. Ellos, sus papás les iba muy muy bien allá, entonces como que tenía ese grupo de amigos que era como que más sofisticados, entonces con ellos hacía otro tipo de cosas. Con mi otro amigo que era como que mi amigo grafitero, eran mayores que yo, donde era prácticamente donde yo me lanzaba para la calle. Hacía mis grafitis, salía para fiestas, cosas así, entonces como que tenía un poquito de dos vías también en este sentido. Vale. Y entras a la universidad. Correcto. ¿Qué carrera te sacas? Estadística. Estadística. Sí, Es una carrera. Sí, correcto. Entonces, cosa graciosa, en el colegio yo no fui mucho de ser buen estudiante, pero esto fue como una lección de vida que yo tuve, porque ahí cuando fue como que la primera demostración de que cuando yo quiero algo, lo puedo obtener, ¿verdad? Que era, yo quería quedar en la Universidad Central de Venezuela, que es la universidad pública de Venezuela, es la más famosa allá en Venezuela, porque es pública y es gratis, ¿verdad? Entonces, mi mentalidad era de que yo no le podía ir a pedir a mi papá dinero para poder estudiar acá, por cuestiones personales con mi padre, obviamente, relaciones que tuvimos, pero nada, era como que yo necesitaba quedar allá. Pero por lo mismo, cuando las personas se gradúan, todos hacemos un examen en todo el país, o sea, son millones de personas aplicando para estar en esa universidad, ¿verdad? Entonces era como que todo mi colegio, o sea, toda mi sección estaban tratando de llegar o sea, estudiar para ese examen y poder quedar ahí. Yo era un mal estudiante y como esa era mi única opción, que yo decía, yo tengo que quedar aquí porque tengo que quedar ahí, me puse a estudiar, pero día y noche, te estoy hablando de día y noche como por 2, 3 meses, y yo fui uno de los pocos en todos mis salones que quedó. Para que tenga una perspectiva, en quinto año, que es el último año escolar allá, habían cuatro salones, cada salón era de 45, 50 alumnos como tal. Estamos hablando que eran 250 alumnos más que todo. Entonces todos aplicaron y solo quedamos como entre 5 a 10 personas en todo el colegio. Entonces, yo que era de los peores alumnos, pude quedar allá y era porque simplemente yo decía y me decía a mí mismo, ese era el único lugar en donde yo podía aplicar. Vale, sacaste una nota suficiente, muy alta, ¿no? Supongo, para Sí, acceder allí, ¿no? Y por lo tanto no tener que pedirle dinero a tu padre por un Correcto. tema vuestro Correcto. personal. Y ahí empezó también los problemas políticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo entro en esa universidad, obviamente muy feliz, donde el hecho de que, o sea, no tengo que pagar la universidad, pero empezaron los paros universitarios, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando los universitarios nos empezamos a lanzar para la calle, estaban los problemas políticos. Los profesores entraron en un paro. Un paro significa que ellos no van a dar clases porque simplemente no les estaban pagando. Se les entiende porque obviamente todo el mundo le gusta ser pagado por el trabajo que hace. Claro. Entonces, ahí es cuando ya yo duré unos 6, 12 meses sin poder estudiar. Yo lo que hacía era trabajar en ese momento, que ahorita podemos hablar un poco de eso en lo que yo trabajaba antes. Nada, tomé la decisión de hablar con mi papá. Le pedí el favor de poder estudiar, porque en ese momento, como te dije, yo lo que quería es simplemente superarme a mí mismo, seguir prosperando. Yo quería estudiar, quería ser una persona que se graduara en la universidad. Nada, le pedí el favor a mi papá. Mi papá me abrió las puertas para poder estudiar en una universidad privada. Por eso es que yo llegué a estudiar 2 universidades al mismo tiempo, ¿no? Entonces empecé a estudiar en la Santa María, Administración de Empresas. Estuve ahí estudiando por 2 semestres. Tuve 2 años desde que me gradué, de que no había quedado en la central, pero no había podido estudiar ahí por los paros. Cuando estuve estudiando en la Santa María, ya llevaba 2 semestres más o menos,
me llamaron de la central y me dijeron, mira, ya vamos a empezar a dar clases. Y como yo estaba entre estadística y administración, yo quería ver cuál me gustaba más. Entonces empecé a hacer las dos universidades al mismo tiempo. En la mañana me tocaba ir a la Santa María, yo me levantaba a las 5:30 de la mañana más o menos, me iba caminando al metro, del metro me iba a la universidad, eran como 40, 50 minutos para llegar allá. Estudiaba en la mañana hasta las 12, de ahí yo salía a trabajar, en ese momento yo trabajaba en ventas, yo vendía ropa en esos momentos y después en la noche me iba a la otra universidad. Estuve en eso unos 2 años y medio más o menos, hasta que tuve la oportunidad de tener los papeles americanos, tuve la residencia y en el momento que yo supe que tenía los papeles americanos para poder mudarme, dejé de estudiar, me enfoqué solamente en el trabajo y me mudé para Estados Unidos.